Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Los saluda Jorge Ugarte, más conocido como el profe aquí en mi canal de historia, el profe sobre ruedas. Con las cosas que uno se encuentra en redes sociales. Un seguidor mío me mandó esta foto, que es la captura de un diario, al parecer, no sé ni de qué diario, el diario El Sol, creo. Ahí está, no sé de dónde es. Que dice lo siguiente: jurista refiere que el Perú puede recuperar Tarapacá. Después nos preguntamos por qué el Perú no ha crecido, no ha avanzado, está lleno de resentimiento, de atasgo. Es por culpa de impresentables, ridículos y fracasados como este personaje que vive todavía creyendo que puede recuperar territorios que en una guerra se perdieron porque hubo un tratado firmado, y puede decir cualquier pachotada. Pero bueno, ¿no? Quieren remontar más de 140 años de historia por simple y mero capricho, ¿no? A ver, Tratado de Ancón fue firmado bajo exterminio y holocausto y es nulo, dice, como si todo, que Alemania, ¿cómo firmó? Alemania, que Japón le mandaron 2 bombas atómicas, perdió la guerra, tampoco tiene que reconocer la derrota. Los países, cuando pierden una guerra, normalmente son humillados en la guerra. El que pierde es parte de la culpa del gobierno de haberlos arrastrado a un conflicto absurdo, más aún en el caso de Perú. Este impresentable, por ejemplo, no tiene ni siquiera la intención de decir por qué fuimos a la guerra, no saca el pacto que firmamos, que firmó el gobierno peruano, ¿no? Que es este tratado con la empresa privada representada por Augusto Dreyfus, ¿no? El famoso contrato de Dreyfus, que fue lo que monopoliza el guano, lo he contado un montón de veces, y lo que nos lleva 3 años después a la bancarrota, y tuvimos que jalar a Bolivia para que nos entregara territorio más adelante que estaban en Antofagasta, y sacar a Chile del negocio porque vamos a estatizar el salitre en 1875. Entonces, este tipo no se da el tiempo porque no le interesa, porque no tiene la intención, pero solamente despotrica absurdos comentarios con respecto a la guerra pacífica. Pero vamos a ver aquí algunas partes que se ven un poco borrosas. Pero dice: las Naciones Unidas van a confirmar que la cesión de Tarapacá no tiene validez. Ojalá que las Naciones Unidas, que nunca hacen cosas buenas, se pongan esta vez sí a dejar de darle respaldo a gente ridícula como esta, ¿no? Esa firma que está en el Tratado de Ancón fue realizada bajo el holocausto y exterminio chileno, y por eso es nulo. Bueno, en Lima la gente estaba muy bien, en Lima la gente con Chile, el tiempo que se quedaron, Chile puso alumbrado público, Patricio Lynch fue muy respetado, hay varias cosas interesantes durante la época de Chile acá. A mí me parece espantoso que Chile haya estado acá, pero es culpa del gobierno peruano, ¿no? Acá no habla de Nicolás de Piero, el que se fugó cobardemente, el presidente que se fue a comprar armas y hasta el día de hoy lo estamos esperando. No. El holocausto, dice que hubo un holocausto. Bueno, en la Concepción, las tropas de Cáceres mataron a más de 70 chilenos, entre niños muy pequeños, incluso que había mujeres embarazadas, creo, en ese tema. Entonces, este tema de resentimiento, quién mató más, quién mató menos, quién fue tan malo, mira cómo fueron los chilenos, es ridículo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y por eso es nulo, dice, sostiene el abogado Jorge Liendo Seminario. Este tipo ridículo, en el diario El Nuevo Sol. La segunda pregunta: ¿por qué sostiene que el Tratado de Ancón, que se firmó con Chile, por el cual se dieron a Tarapacá y Arica, puede ser anulado? Le preguntan. Porque es una razón legal, dice él, de justicia para Tarapacá y Arica. No es algo emotivo, por nacionalismo u oportunismo. Recordemos que el del bigotito unificó e hizo llorar a los alemanes cuando recuperó territorios, no lo leo acá, de las manos de Francia. Nuestra posición, dice él, no sé a qué conjunto de personas se refiere, se basa en la realidad de los intereses creados. Existe un libro escrito por Jacinto Benavente donde explica que todas las guerras en el mundo tienen un fin económico. Anda, ¿verdad? No lo sabía. ¿Qué? De dominio, de sumisión de la otra parte, de sometimiento, de conquista también en algunos casos. Anda, no sabía que era fines económicos la guerra. Bueno, ¿con fines económicos de parte de quién? De los estados, pues, que nos llevan a la guerra. Porque una empresa privada no le declara la guerra a un gobierno. Una empresa privada no le, por ejemplo, una empresa inglesa no le puede declarar la guerra al Perú. Es a través del gobierno que se declara la guerra. Es más, es a través del Congreso de la República. Entonces, ¿quién tiene aquí el poder para hacer y deshacer? Los políticos. Si hay
empresarios que quieren tomar el poder a través de los políticos tendrán que responder por ello, porque fueron elegidos no para favorecer a los políticos, perdón, a los empresarios, sino para favorecer al pueblo. Entonces la responsabilidad principalmente es del político. El empresario va a querer siempre ganar plata, pero si los políticos saben para qué fueron elegidos, entonces la guerra, económicamente hablando, tiene intereses del Estado principalmente. Y vamos a la guerra del Pacífico para darnos cuenta que obviamente el gobierno peruano se va a aliar con Bolivia para sacar a Chile de la zona de Antofagasta. Hay una carta escrita por el embajador peruano y el ministro de Relaciones Exteriores del Perú y el embajador peruano que estaba en Bolivia, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Ribagüero, lo insta a presionar al gobierno boliviano de romper el tratado que tenía firmado Bolivia con Chile, pero dejando a Bolivia como la víctima y a Chile como el victimario. Así Chile no podía traer los barcos que estaban en Europa. Entonces es evidente una carta de puño y letra del ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Ribagüero. Sí, el gobierno peruano tuvo intereses de echar a Chile del negocio del salitre en Antofagasta, habiendo Chile firmado con Bolivia 2 tratados, 66 y 74. ¿Qué coño tenía que ver Perú en esta guerra? Dejemos de estar echándole la culpa a Chile y empecemos a ver a los culpables aquí adentro. El enemigo va a querer destruirte. Al enemigo por valor, por honor, no le pido misericordia. Y se lo juro, por esta. Si yo hubiera estado en una guerra del Pacífico y un chileno me ponía un arma y me decía suplica, yo agarraba el arma de dispara. O me lanzaba contra él para defender los colores de mi patria, pero jamás pedía compasión. Eso es cobarde. En una guerra de cobardes. Y es muy cobarde creer que el invasor enemigo va a tener piedad contigo. Y si no la tiene, reclamarle piedad es de cobarde. Es el gobierno de tu país quien te lanzó a la guerra con uniforme blanco porque ni tinta había para teñirlos, con ojotas, con 17 tipos de fusiles, con una serie de imperfecciones en materia bélica, con barcos de 15 años de antigüedad terribles. Entonces, es el gobierno de mi país, Perú, a quien yo le reclamo. No tengo nada que reclamar al gobierno chileno. Solamente cuando hay parte de la historia que hay chilenos que se niegan a reconocer, a decir de esas nada. Pero este viejo de acá está loco. ¿Ah? ¿Qué más dice el viejo acá? Todo este marco nos da un criterio para decir que el Tratado de Ancón es nulo. ¿Qué tal argumento? ¿Y por qué nulo? Dice él. La Convención de Ginebra y la Convención de Viena son tratados posguerra, o sea, después. Pero la verdad es que aquí nunca hubo una guerra, sino un holocausto. Y no lo digo yo, sino lo dice el secretario de Estado de Estados Unidos, James Blaine. Bueno, el secretario de Estado James Blaine se sacó del sombrero una intervención inglesa falsa. Eso no es cierto. Perú tenía un tratado firmado con Bolivia. Chile le declara la guerra al Perú. El 5 de abril de 1879 hubo declaratoria de guerra por parte de Chile al Perú. Perú fue a la guerra. Hubo un presidente, hubo una serie de compras, hubo... O sea, ¿cómo negar que hubo una guerra? Perú luchó contra Chile primero en el mar, luego en el sur, luego en Lima, luego en la Sierra Central. O sea, ¿qué descerebrado puede negar que hubo una guerra? Una guerra que fuimos mal, pues. 5 millones de habitantes contra 1 millón y pico por parte de Chile, siendo primer exportador de guano del planeta, con las reservas salitreras más grandes del mundo. Y no gana Chile. ¿Qué tenía Chile? A diferencia de Perú. Este viejo que me saque una sola prueba, si es capaz de decir que hubo intervención inglesa, que saque una sola prueba este señor. Este tipo de viejos resentidos en el Perú hay como cancha. Y son gracias a este grupo de impresentables que todavía hay mucho resentimiento y fracaso de parte de peruanos que vive con esa sed de venganza, de revancha. Por eso es que Antauro Humala las hace fuerte. Por supuesto. ¿Cómo no lo va a hacer si hay este tipo de gente por ahí predicando odio y resentimiento? El 30 de enero de 1882, el mismo James Blaine, en declaraciones del diario The Washington Post, habló sobre las relaciones de la Inglaterra y Chile en la guerra del Pacífico. Sí, pero ¿qué prueba mostró? ¿Qué prueba dio de que eso es la verdad? Está solamente la palabra de él. Y como lo dijo James Blaine, eso se llama falacia de la autoridad. Entonces es, pues no. Si lo dijo James Blaine, es.
Y luego le pregunta, ¿Inglaterra estuvo detrás de la guerra? Así es. Brain también dijo que banqueros ingleses habían dado dinero para la guerra. Comerciantes ingleses efectuaron los negocios, buques ingleses cargaban los productos, más de 800 barcos estaban implicados en este negocio. La guerra contra el Perú ha sido hecha en pro de los mismos intereses que, no leo bien ahí, Hastings tuvieron con la India, dice. En pocas palabras, esto fue un holocausto. ¿Dónde están los diplomáticos peruanos para denunciar esto? Y los que es que algunos sostienen que por medio del Tratado de Ancón ya vendieron Arica y Tarapacá. No, Arica se vende en el Tratado de Lima de 1929, artículo 6 por 6 millones de dólares. A ver, durante la Guerra del Pacífico, decir que Inglaterra apoyó a Chile es decir que el gobierno inglés o el gobierno británico, si hablamos de la isla, fue el que financió la guerra a favor de Chile. No hay ninguna prueba de eso, ninguna. No lo dice Cáceres. Cuando entrevistan al gran héroe de la guerra del Pacífico, Andrés Sabino Cáceres es muy claro, ¿no? Cáceres dice clara y absolutamente por qué perdimos la guerra. Nunca habló del extranjero. Cáceres tuvo los huevos grandes. Él estuvo en la guerra y no fue marica como este viejo para decir, ay, hubo intervención inglesa, por eso perdimos, esto fue un holocausto. Perdimos, ¿por qué? Por temas políticos, étnicos, por temas sociales, por temas económicos. No perdimos porque ellos tuvieron apoyo de Inglaterra. No perdimos porque James Brain dijo esto. No perdimos porque los buques de allá. No, perdimos por los puntos clarísimos de los que habla el gran Andrés Sabino Cáceres. Solo resentidos sociales como este viejo pelmazo se atreven a decir tal pachotada. ¿Por qué lo sostiene ese? Porque Miguel Iglesias, como militar, debió de defender los territorios nacionales. Ahora, un militar puede vender tierras. No era militar. En la guerra del Pacífico, para que este viejo lo recuerde y los demás que me ven no se dejen guiar por este viejo impresentable, la guerra del Pacífico conllevó una guerra civil, donde las tropas de Cáceres que estaban acantonadas en la Sierra Central se van a enfrentar con las tropas de Miguel Iglesias, que da el gran grito del Montán en su hacienda en Cajamarca. Ya habíamos perdido la batalla de Huamachuco, Perú estaba quebrado y Lima estaba tomada por los chilenos más de 2 años. La guerra era insostenible, teníamos que de una vez por todas terminar este problema. Este viejo que no estuvo en la guerra, este viejo que se hubiese hecho la popó en el pañal plenitud, si hubiese estado en la guerra, no entiende, no llega a entender el problema que era para muchos peruanos patriotas, otros no tanto, pero sí para muchos patriotas, tener al enemigo en Lima con bandera flameando en Palacio de Gobierno. Era un escándalo. Y lo único que queríamos era que los chilenos se largaran, los patriotas. No hablo de los que se vendieron o llegaron a tener cariño a los chilenos. Los patriotas, que se larguen los chilenos. No queremos verlos acá. No había forma. Una ciudad como Lima no tenía forma, 100.000 habitantes más o menos, de seguir sosteniendo. Era humillante la situación. Cáceres no tenía. Entonces Cáceres y Miguel Iglesias se van a una guerra. Incluso Patricio Lynch le da armas a Miguel Iglesias para enfrentarse con Cáceres. Y encuentran en Miguel Iglesias, para bien o para mal, la persona con la que se tenía que firmar la paz de una vez por todas y que se largaran los chilenos. La guerra no podía extenderse más, era ilógico mantenerla. Pero bueno, este viejo cree que, claro, 140 años después, que era más fácil de lo que dice, ¿no? No tiene ningún poder. Si lo que se dice es verdad, entonces estos territorios fueron vendidos bajo un estatuto de Piérola. Y no lo voy a decir yo, sino la Unión Mundial de Abogados. Ellos manifiestan que esa firma que está en el Tratado de Ancón fue realizada bajo un holocausto chileno y por eso es nula, dice. Luego el viejo habla otras cosas como si se pide, la ONU puede poner cascos azules en la frontera. Con estos argumentos Perú podría recuperar Arica y Tarapacá. Ellos dicen, sí, claro que sí, pero eso lo va a declarar la Comunidad Jurídica Internacional de Derecho Internacional, que son entidades filosóficas political, no sé qué dice acá. No cree que Chile podría protestar, es que el tratado es de nulidad absoluta, de forma unilateral, es decir, aquí no hay consulta ni acuerdo. Todo para la decisión de las Naciones Unidas, todo pasa por la decisión. Y bueno, y ahí dice algunas pachotadas más este señor, ¿no? Pueden ver el texto completo más adelante, de verdad que a mí me da un poco de náusea. Ahora,
lo que dice este señor es falso completamente, ¿eh? El tío está vendiéndoles humo a la gente y llenando el resentimiento. Arica se perdió. Artículo todo del Tratado de Ancón, punto, se acabó. Artículo 3, Tacna y Arica, yo sí, muchas veces he dicho, Tacna y Arica tuvieron que ser recuperadas juntas, pero el gobierno de Augusto Beleguía entregó Arica y solamente recuperamos Tacna. Ya está hecho, ya está. Mira para adelante. ¿Por qué este viejo no reclama los territorios que perdimos con Brasil, que son 9 veces más extensos que los territorios perdidos con Chile? ¿Por qué no reclaman los territorios pequeños perdidos con Bolivia? Lo que le entregamos a Colombia, ¿por qué no van a la ONU, a las Naciones Unidas y exigen también que recuperemos Leticia, por ejemplo? Y que no le demos trapecio amazónico a Colombia. Es ridículo. Este tipo de resentimientos es lo que hace de Hispanoamérica un lugar todavía poblado de gente resentida, lleno de resentimiento. Y esto es lo que se enseña en los colegios muchas veces por parte de estos individuos. Este tipo no es profesor, pero hay un candidato llamado Antauro Humala que piensa exactamente igual que este ridículo, y que de llegar a ser presidente va a joder al Perú y las relaciones que tenemos con Chile. Yo no soy un vendepatria, yo amo a mi patria y protejo los límites que tenemos en la actualidad, y nadie le va a quitar o arrebatar un centímetro cuadrado de territorio al Perú mientras un partido liberal esté en el poder. Pero de ahí a traer a colación parte de la historia es un ridículo, pues. Es verdaderamente un ridículo. Porque tendríamos que ir a cuáles son los territorios de la República que verdaderamente teníamos. ¿Cuáles? Vamos a las órdenes reales, lo que nos pertenecía, utis possidetis, algunos reclaman Guayaquil, otros reclaman el Alto Perú que hoy es Bolivia. Es estúpido, pues. O sea, vivir del pasado con resentimiento es ridículo. Conocer el pasado para no volver a cometer los errores en el presente es algo que yo sí sostengo. Pero entendamos, mientras más peruanos seamos los que hemos desembarazado nuestros corazones del resentimiento, y mientras más chilenos hayan también, de que hayan desembarazado de un chauvinismo estúpido que algunos tienen también, estos peruanos nos podemos encontrar en el camino y ser grandes amigos. Y entrelazar verdaderamente lazos genuinos de una amistad, porque Perú y Chile están llamados a ser países hermanos que luchen contra el chauvinismo y contra el resentimiento absurdo. ¡Viva el Perú! ¡Viva Chile!